noches, hermanos, amigos. Sed bienvenidos a esta nueva reflexión bíblica. En esta noche vamos a estar meditando en dos versículos que se encuentran en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Estoy convencido de que muchos de vosotros no solo los conocéis, sino que probablemente los tengáis memorizados. Si es así, yo os invito a que volváis a recordarlos, a que siempre los tengamos presentes. Y si no los tienes memorizados, yo te invito a que los memorices, porque son tremendamente importantes. Nos hablan de la base para nuestra fe y para nuestra conducta. Nos hablan de la base para la vida cristiana, en definitiva, que no está fundamentada sobre otra cosa que no sea la palabra de Dios. Así que con este espíritu te invito a que leas juntamente conmigo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo está hablando a Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, y le dice estas palabras. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, no hay ninguna duda, a tenor de lo que dicen estos versículos, que todo cristiano debe estar, lo que os comentaba al principio, fundamentado en la palabra de Dios. No puede haber otra base. Nadie puede pretender en esta tierra llegar a un conocimiento cierto de Dios sin la intermediación de la palabra de Dios. Pero casi es de sentido común, ¿verdad? Casi no, seguro, es de sentido común. ¿Cómo voy a saber de Dios si no escucho la palabra de Dios, si no escucho la voz de Dios? De Dios solo puedo saber si Él me dice quién es, qué pretende de mí, qué pretende de nosotros, qué ha provisto, ya te avanzo, qué ha provisto en el Señor Jesucristo para nosotros, cuál ha sido su manera de salvarnos. ¿Cómo lo voy a saber si no escucho la voz de Dios? Sin embargo, hay muchos hoy en día que nos quieren vender versiones muy distintas de la vida cristiana y nos quieren vender otros cimientos, otras bases para nuestra vida. Y dicen, bueno, sí, Dios se expresa en la Biblia, pero en algunas partes de la Biblia, no en toda la Biblia. Muchas veces utilizan argumentos que son tremendamente o que tienen apariencia de piedad. Iba a decir que son tremendamente piadosos, ¿no? Que tienen apariencia de piedad. Y dicen, bueno, las palabras de Jesús sí que son palabra de Dios, pero el resto no lo es. Las palabras de Jesús son la misma voz de Dios, pero en el resto de la Biblia, pues quizás se han introducido ideas personales de algunos escritores o incluso la descripción de acontecimientos que no son que no son palabra de Dios, o cosas por el estilo. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Es más, ¿qué dice el mismo Jesús con respecto a esto? El Señor Jesús siempre respondía, escrito está, o ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, refiriéndose a todo el Antiguo Testamento, o la escritura no puede ser quebrantada. Expresiones parecidas a estas, que lo que expresaban era la total autoridad de la palabra de Dios que en ese momento estaba escrita, es decir, del Antiguo Testamento. ¿Y qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice Pablo con respecto a esa misma palabra? Bueno, pues lo hemos visto, ¿verdad? La primera afirmación del versículo 16, la primera parte, justo al principio, dice toda la escritura. No dice una parte de la escritura. No dice, mira, lo que escribiese Moisés sí, pero los salmos no. O los salmos que escribió David sí, pero los que escribió Asaf y Moisés no. O los... No, no dice eso, dice toda la escritura, todo lo que Dios ha dicho es lo que como cristianos nos tenemos que apropiar. La escritura merecía el máximo reconocimiento por parte del Señor Jesús. No podía ser de otra manera, había sido su espíritu el que había inspirado esa escritura. Y ahora el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento vuelve a insistir a los creyentes, nos vuelve a insistir a nosotros en que la escritura nos merece todo el reconocimiento y toda la autoridad. Sin embargo, vuelvo a decir, sin embargo, muchos hoy dicen, bueno, sí, la escritura es verdad, sí, a lo largo de toda la escritura hay el testimonio de lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia, pero claro, ocurre que un testimonio puede estar equivocado,
porque tú puedes dar testimonio de un hecho ocurrido, y el hecho realmente ha ocurrido, pero tú puedes estar equivocado. El testimonio, como tal, puede estar equivocado. Qué sutil es esto, ¿verdad? Qué sutil, pero qué equivocado está también. Dice Pablo, continúa diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Y la idea es como si Dios, a través de sus instrumentos, los profetas, los apóstoles en el Nuevo Testamento, todos aquellos que tenían que dar revelación de parte de Dios, como si Dios hubiera soplado a través de ellos, como en una trompeta, como en un instrumento, es Dios quien está generando esa palabra, quien está poniendo su sello de autenticidad, quien la está, lo dice el texto, ¿verdad? Quien la está inspirando. Por tanto, cualquiera que nos diga que, bueno, sí, es el testimonio, pero el testimonio puede estar equivocado, debemos decir, no, es la misma palabra de Dios, es la misma autoridad de Dios la que está intrínsecamente en el texto bíblico. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo y por tanto lo que nos está diciendo Dios a todos nosotros. Muchos otros dicen, bueno, la escritura tiene una gran parte de sabiduría, hay mucha sabiduría en la escritura, nos podemos ir a Proverbios y está lleno de sabiduría, o incluso en las mismas palabras del Señor Jesús. Las mismas palabras del Señor Jesús están llenas de sabiduría, están llenas, es un gran maestro. Y de nuevo, vuelve a aparecer un argumento muy pío, vuelve a aparecer un argumento muy noble, pero nos quedamos muy cortos si decimos que solamente hay sabiduría, porque la palabra de Dios no solamente tiene sabiduría, sino que es vital, es necesaria para nuestro crecimiento en Cristo, para nuestro crecimiento cristiano. Muchas veces los que afirman que, bueno, que Jesús fue un gran maestro y que la Biblia contiene sabiduría, dicen acto seguido, pero lógicamente se ha quedado obsoleta después de los años. Bueno, esto no es así. El apóstol Pablo, cuando escribió esto, sabía que los primeros textos del Antiguo Testamento se habían escrito más de 1000 años atrás, y sin embargo nos vuelve a decir, toda escritura es inspirada por Dios, y a continuación dice, y útil para enseñar. Es decir, necesitamos aprender y necesitamos enseñar esta misma palabra. Los padres a sus hijos, unos hermanos a otros hermanos, enseñar esta escritura. Dice, útil para redarguir, es decir, para girar argumentos. Cuando nos están hablando en contra de lo que Dios dice, nosotros debemos contestar con palabra, palabra y palabra. Para corregir, si algo está mal, debe corregirse en función de la escritura. Y cuidado, de la escritura, de un entendimiento renovado de la escritura y no de nuestras tradiciones, por muy nobles que nos parezcan. Aunque vengan del siglo XVI y los reformadores dijeron, bueno, cuando esto entra en conflicto con lo que la escritura dice, con una comprensión más profunda de la escritura, si es necesario, hay que corregir para instruir en justicia, en aquello que realmente es la voluntad de Dios. Porque en última instancia la Biblia, la Escritura, es imprescindible para nuestra maduración como creyentes, para nuestra maduración en Cristo. Y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo y lo que nos dice también hoy. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y dice en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, lo que quiere decir es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a saber cuál debe ser nuestra fe? ¿Qué es lo que debemos de creer? Por medio de la Escritura. ¿Cómo vamos a saber cómo debemos comportarnos en cada momento, en cada situación? Pues por medio también de la Escritura.
Deseo, queridos hermanos, que podamos volver a reafirmar nuestra seguridad en la Escritura, que podamos volver a reconocer siempre la autoridad de las Escrituras, porque el Señor Jesús así lo hacía, porque todos los apóstoles en imitación al Señor Jesús también así lo entendieron, también así lo hacían. Y nosotros como creyentes debemos estar atentos siempre a una lectura sana y renovada de las Escrituras, prescindiendo de las tradiciones que no se corresponden a lo que la Escritura dice, sino sabiendo escuchar la voz del Señor en cada momento, en cada una de las circunstancias de nuestras vidas. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos ayude a meditar en su palabra, a apropiárnosla y a poder aplicarla en la seguridad de que es ella la que contiene la autoridad divina. Que el Señor nos siga bendiciendo. Os recuerdo de nuevo, como hago cada miércoles, que si el Señor lo permite, mañana jueves nos volveremos a ver en la reunión de oración y de meditación bíblica.